la red de supervisión ya tiene unos cuantos años y la verdad que es una iniciativa útil para la profesión y para los coaches profesionales. Tenemos una página a la que invitamos a quienes no estén. Estaría bueno levante la mano quienes no son supervisores, quienes son coach o vienen por primera vez o que lo digan, porque nos interesa mucho ir sumándolos o que se sumen a la red, y esto lo pueden hacer ingresando a redsupervisoresdecoaching.com, registrarse y así recibir toda la información, los boletines y saber de las actividades y poder ver, más importante que eso, todos estos videos que ahí concentramos. Eh, lo bueno es que hoy Vale, sí. llegan a un ciclo bastante interesante, porque justamente es el ciclo que trabaja los dilemas del coach, que en la primera página de la web pueden encontrar un poco la razón de por qué existe la supervisión. Y ya ha habido una reunión del ciclo, esta es la segunda, a la que por supuesto le agradecemos a Cris y a Virginia y al equipo que maneja esta comisión para estas actividades. Y bueno, como siempre, invitamos a que cualquier consulta puedan ponerlas en el chat y les vamos a pasar, yo voy a poner en el chat el link para que puedan entrar a la web y cualquier consulta a disposición. Así que bienvenidos, gracias Cris, gracias Virginia y gracias Andrés. Muy bien, genial. Muchísimas gracias, Gerardo, Gracias. por la Recordar, introducción. como decía Gerardo, este es el segundo evento de este ciclo de cómo la supervisión puede ayudarte como coach. Así que está especialmente orientado no tanto a supervisores, sino a los coaches, a con qué problemas nos encontramos como coaches y entonces cómo los supervisores o la supervisión podemos intervenir para facilitar salir de estos líos en los que a veces nos metemos con nuestros clientes. Y en esta ocasión sería cómo trabajar con clientes que quieren consejos o técnicas. Que nos los encontramos todo el rato, ¿verdad? Que a pesar de decir en qué consiste el coaching, que no damos consejos, que es una conversación reflexiva de la que se sacan insights para que luego se pongan en acción, siempre o muchísimas veces nos piden consejos, tanto sea a nivel life coaching como empresas super ejecutivos que se lo saben todo, aún siguen pidiendo consejos y tips para poner en su día a día. Ujú. Nos presentamos brevemente para los que no nos conozcáis. Yo soy Cris Bolívar, soy MCC por la ICF, Master Coach, en una línea y una mirada que es el coaching esencial, una línea de profundidad y espiritual. Y soy supervisora certificada ESIA por la EMCC, miembro del comité de la red de supervisores de coaching. Imparto formación acreditada en coaching de segundo y tercero nivel y distintas actividades, mentoría, etcétera, etcétera, consultoría en empresas, en fin, todo lo que hacemos los coaches, básicamente. Y bueno, yo también soy coach MSC, mentora, formadora, también soy parte de la escuela Radiance Partners LLC, que está radicada en Estados Unidos. Soy supervisora en vías de certificarme como en AMCC. Me formé el año pasado con Damián y desde entonces formo parte de la red de supervisores e intento estar todo lo activa posible. Antes de esto, en mi otra vida, fui abogada. Entonces, lo primero que os queríamos plantear es algunas distinciones entre roles. Y lo que os proponemos es que escribáis en el chat qué roles podemos distinguir. Por ejemplo, coach, mentor, ¿y qué más? ¿Qué más habría? Ya lo podéis ir escribiendo. Coach, mentor, facilitador, formador, supervisor, cliente, trainer, especialista, consultor, asesor, docente, instructor, Instructor, acompañante, amigo, confesor. confesor. Ya yo no sé si van a aparecer más, que sean distintos. Sois muy creativos, ¿eh? Nosotros Sí, hemos pensado en algunos que nos han parecido básicos, pero fíjate, Virginia, uno de ellos no ha salido, ¿eh? Uno de los que tenemos en mente. Así que sí, bueno, pero bueno, es parecido, ¿no? Sí, parecido. el consultor que está centrado en resolver los problemas
con el uso de diferentes herramientas, ¿no? Y es alguien que sabe y que va a la solución del problema. El mentor, que tiene experiencia sobre una materia en concreto y ayuda y guía a una que tenga menos experiencia, pero que quiera saber de ese tema en concreto. El formador, que imparte y facilita contenidos formativos, no tiene por qué ser experto en lo que habla, en lo que forma, pero tiene ese conocimiento. En eso se le distingue. Y el Ese que tutor, no ¿no? salió. Ese es el que no ha salido, que es el que hace el seguimiento del aprendizaje, ¿no? Para que el alumno tenga un buen aprovechamiento de lo aprendido y después el coach, que se centra en el desarrollo del potencial del cliente, ¿no? Era lo que nos distingue. El otro día precisamente estábamos en una reunión con los que formamos parte de una plataforma de coaching y la persona que lo lleva estaba como muy alarmada porque hablando con las empresas, sobre todo eran multinacionales, para comprar los servicios a través de la plataforma, servicios de coaching, decía alarmada que le pedían sobre todo mentoría. Uh-huh. Y que lo que querían es, pues eso, que los coaches resolvieran problemas y dieran técnicas. O sea que la cosa está complicada. Sí, sí, no se entiende. Y Entonces, menos en las grandes empresas, sí, mm, perdón. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué demandan nuestros clientes, no? Sería un poco la pregunta. Y lo que os proponemos es que vayamos a grupo y hagamos la reflexión de qué tipologías de clientes os encontráis y cuáles serían las demandas más habituales. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Alguien que quiera compartir algo? Muchos clientes que vienen por frustraciones amorosas, por cambiar el estado de ánimo. O sea, yo la frase que más me dice, bueno, vamos a ver, dicen, quiero estar bien. Vale, Esta frase es la que he oído varias veces. de acuerdo, de acuerdo. Sí, por eso también está tan de moda, ¿no? El coaching para el bienestar. Y la cosa es, en este espacio, cuando nos piden esto o cualquier otra cosa, cómo no caer en responder desde la técnica, el consejo, entraremos ahí porque quiero estar bien, sí, yo también, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esto ahora? ¿Alguien quiere comentar algo así especialmente que hayáis visto y que os parezca relevante? Nosotros estuvimos con Fernando y un grupo de coaches que estaban en formación. Ahí tiene que ver mucho la comodidad que busca el cerebro, ¿no? Aparecen dos cosas. Siempre uno tiende la tendencia a la comodidad de que venga desde afuera la ayuda y que venga. Y por otro lado, estamos atravesando una etapa en la cual tenemos una herramienta muy espectacular que nos soluciona todo hoy en día y que viene desde afuera y nos trae bienestar, nos trae un montón de cosas, que es la inteligencia artificial. Yo creo que ahí es donde tenemos que, me gustaría trabajar como coach. Eso para mí es un desafío como coach, competir contra esa herramienta tan poderosa que se está metiendo en las empresas, y está facilitando la vida a todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera nosotros convivimos? No solamente con eso. Y la única forma de convivir es mostrándonos como personas. Creo que nosotros nos formamos como coach tratando de no mostrarnos y en realidad en toda comunicación, en las empresas mismas, los liderazgos se dan a partir de no de grises, no de blanco o negro, sino de eh, haz vos el trabajo, pero yo puedo ayudarte, estoy acá para ayudarte a hacerlo. No lo voy a hacer por ti, pero te voy a acompañar para que lo hagas y te voy a proporcionar toda mi experiencia y me voy a formar, voy a ser yo el instrumento de tu obra, ¿no? Un poco Todo eso. esto que dices, Andrés, he escuchado varias veces, sobre todo en ciertas líneas o países, ya no sé, esto de que nos han enseñado
a mantenernos lejos, ¿sí? A no ser como auténticos, o vosotros habláis mucho de la vulnerabilidad. Exacto. Pero yo no lo comparto desde otra mirada Ujú. o desde otra, o sea, no es inherente al ser coach. A lo mejor ha pasado algo, hay un sesgo por ahí, pero no quisiera que pensásemos todos que el ser coach tiene que ver con eso. Al contrario, un buen coach ha de ser auténtico y en conexión con el ser. Y vamos a ver Totalmente. qué nos desconecta ahí, que vamos a parar a esas cosas, ¿no? A ser muy técnico, muy frío, muy distante, a colocarme en una posición de superioridad donde te voy a dar un consejo, etcétera. Que ahí es donde a veces caemos y entonces empieza el problema, efectivamente. Voy a volver a compartir pantalla. Mientras tanto, el tema es el consejo, algo muy importante, si vos los das sin que te los pidan, ¿no? Hay un viejo refrán que dice, si quieres rodearte de enemigos, da consejos sin que te los pidan. Y eso es muy importante, el, el- el medir eso. Ujú, Incluso en el coaching, aunque me los pidan, ¿no? La cuestión es a llevar a tu cliente a que sea él el que se esfuerce, ¿no? Porque tú has hablado de la inteligencia artificial que nos facilita muchísimo, ¿no? Es una herramienta súper valiosa. Pero es esa dinámica otra vez, ¿no? De que todo nos viene Ujú. fácil de fuera. Entonces es como llevar a nuestro cliente, procurarle un espacio donde puede entrar a hacer algo diferente que lo que habitualmente hace en su vida. mm. En Ah, ese sentido, ¿no? Este cliente que dice no sé y parece que le tenemos claro. que salvar, ¿no? Y le tenemos que salvar, efectivamente, cuando te dicen no sé, qué incómodo, sobre todo cuando empiezas a hacer coaching y te llegan esos típicos clientes. Yo esta mañana he tenido uno que empezaba las frases con no sé, entonces te quedas callada y después sigue, porque claro que saben, lo que pasa que hay personas que tienen como esa muletilla, después hay otras que se quedan ancladas en el no sé y entonces ya sale como dentro de ti esa salvadora que dice, bueno, yo aquí lo voy a solucionar. Entonces, bueno, esas muchas veces hay que llevar la supervisión. Así es. De- Después está en el coaching de equipos, ¿no? Cuando estamos ahí con el guirigay, cuando se está formando todavía el equipo y todavía no tiene cada uno su rol y no sabe dónde está y no se ponen de acuerdo, ¿no? Y entonces es igual, ¿no? Cuando no se tiene esa visión de que las cosas, el proceso hace mucho, nos ponemos ahí a intentar hacer mucho trabajo. Lo que tenemos que tener muy claro es que los coaches, en mi escuela decía, somos vagos, nosotros no hacemos, nosotros venimos aquí a facilitar, a que las cosas ocurran. Y es difícil, ¿no? Mantenerse al margen, el ego nos hace como entrar a hacer muchas cosas, pero cuanto menos hacemos, más eficaces somos como Y coaches. tenemos que ser curiosos, ¿no? Entonces, una pregunta de curiosidad sería, ¿para qué puede servirte mi consejo? ¿No? Como para entrar un poco y ver para qué puede servirte que yo te diga cómo Una hacerlo. buenísima pregunta, sí, señor, Andrés. Y yo creo que también a veces nos enganchamos a la expectativa que tiene el cliente y a la expectativa que hemos generado de la expectativa que tiene el cliente. Entonces, yo a veces también digo, los problemas nos dan igual. O sea, el problema lo abordará, lo resolverá, desaparecerá o lo que sea según el nivel de conciencia y cómo lo ve ahora el cliente. Pero el problema en sí es un síntoma, es una consecuencia. No hemos de trabajar con los síntomas. Pero sobre todo yo diría que según líneas de coaching, tal vez, no lo sé, o según el, ¿no? Muchas veces uno cuando es más junior, la expectativa del otro de resuélveme la vida, hazme feliz, incluso, ¿no? Como antes comentaban, te atrapa, porque dices, si no voy a ser un mal coach, y no. Eso. Yo creo que la cosa está en entender bien cuál es el rol de coach, cuál es la posición del coach, y no salir de ahí. Que luego podemos cambiar de rol y hacer una sesión de mentoría o de consultoría o de lo que sea, y le podemos pedir permiso al cliente para hacer el cambio o quedamos otro día. Pero cuando es coaching, porque si no pierde la efectividad, entonces estaremos haciendo otra cosa. Y mejor, yo diría, darle el nombre, porque si no el cliente se pierde. Me han hecho coaching y resulta que le habían hecho mentoría o le habían hecho no sé qué.
Y claro, ya no saben ni lo que compran, ni lo que pedir. Y eso es un problema. En este sentido, vamos a ver ahora un pequeño caso. Tiene que ver con el coaching ejecutivo, tiene que ver con estos líderes que muchas veces están en una plataforma y que se les ha dicho vas a tener coaching, pero tampoco saben muy bien el qué. O los contrata, ¿no? Al coaching lo contrata recursos humanos sin explicar muchas veces un gran qué, como decíamos antes, ¿no? Grandes multinacionales, equipos grandes, están en procesos competenciales, etcétera, y se le asigna un coach, pero vete a saber tú la información que le llega al líder. A veces las cosas son complicadas y en realidad, como decíamos, están pidiendo muchas veces más un mentor que un coach y hay por ahí barreras difusas. Entonces, el caso, por ejemplo, es una chica, y esto lo tendréis próximamente en las fichas de supervisión que estamos preparando desde la MCC, y que ahí también seguramente es una idea que luego desde la red de supervisores igual también se toma. Ahora tenemos mucho trabajo con el ciclo y otras cosas, pero todo llegará. Y lo que sucede aquí es que en este contexto, una plataforma internacional donde al coach le llega el cliente que no tiene demasiada información. Le han dicho, te asignamos un recurso que es un coach, poca cosa más. Y a partir de ahí, el coach lo recibe, empieza a trabajar con él. Por ejemplo, en este caso era mejorar mi liderazgo, pero cuando empieza a trabajar con él se da cuenta de que no quiere entrar en sí mismo, de que no le interesa su potencial o profundizar en sus límites, sus miedos, sus competencias o lo que sea. Lo que quiere es que le resuelvan qué tiene que hacer con su equipo para que su equipo, ¿no? Como decía el coach, él lo que quería es que yo hiciera de entrenador y le dijera, oye, pon a la persona A en el lugar B, el B en el C y luego lo dejas en pausa en el banquillo, no sé qué cosa, y ya está. Pero no quería trabajar consigo mismo. Bien, entonces, claro, ahí surgen muchos temas, ¿no? Hasta el contrato, cómo ha sido, qué ha entendido el cliente, se ha definido bien y se ha vuelto a especificar o hacer distinciones de lo que es el coaching respecto a otras cosas, se ha contrastado si realmente el cliente quiere entrar en proceso, etcétera. Pero una vez aclarado todo esto, el coach en este caso dice, bueno, es posible que yo tenga que revisar esto, pero esto me pasa a mí, no solo con este cliente, sino en general. Cuando yo me encuentro que el coach me pide técnica, me pide solución, me pide herramientas, ahí me engancho. Y esto es lo que quisiera trabajar para que con este tipo de clientes no me pase esto. Y entonces lo que fuimos viendo es en qué polaridad, sí, se fue viendo en qué polaridad estaba perdida la coach, entre el saber y el puedo, donde ella se sentía a gusto y cómoda, venía de la consultoría, venía de la formación y era recientemente coach, entonces ahí se sentía muy bien, era su zona de confort, donde ya por su personalidad o por su ego, en general en su vida, ella necesitaba saber que controlaba, que tenía la respuesta, que tenía la solución. Sin embargo, se daba cuenta de que en coaching esto no vale, ¿sí? Quizá en mentoría, quizá en consultoría, quizá, como hemos dicho, ¿no? En otros roles, pero en coaching no. Y le costaba estar en este ámbito del ser vago, que decía Virginia, ¿no? Del no saber, del no poder, de la intuición, del fluir con el Kairos, de confiar en el proceso, le costaba enormemente. Y claro, cuando el cliente, este tipo de cliente, le tiraba de este hilo, le tiraba este anzuelo, ella enseguida, pum, caía ahí y se daba cuenta de que se salía del rol de coach completamente. ¿Qué descubrió? Descubrió que todo esto tenía como base una desconfianza básica. En ella, como coach, en el cliente, que sí puede, sí sabe, sí puede aprender, en el propio proceso de coaching, en la plataforma y cómo lo había vendido, en todo en general. Y también se dio cuenta de que en este momento, especialmente de su vida, ella estaba más insegura de lo habitual, porque estaba con mudanzas, estaba estresada y
decidió que necesitaba hacer un ritual para, antes de entrar en sesión, tomar presencia, relajar, ¿sí? Centrarse en el rol, sintonizar, con esa energía de confianza profunda y de autenticidad para poder abordar y seguir ahí, aunque el cliente tirara de ese hilo. Por lo tanto, trabajar en su confianza genuina, trabajar en su silencio interior, reconectar con la presencia, con la serenidad, con la humildad, con la sabiduría, con el amor, ¿sí? Espacios del ser que cuando uno está muy egoico, cuando le tocan la herida, cuando le tocan el punto donde me hacen saltar, se perdía. Y más en este momento donde ella estaba algo más estresada. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con metacompetencias del ser, ¿sí? En Metavisión, y este es un caso que tiene que ver con esto. Tenéis un vídeo en YouTube si queréis, si buscáis, o si luego pasamos el PPT, tendréis ahí el link. Y también en estas fichas están planteadas una serie de preguntas que podrían ir bien a la hora de abordar esto en supervisión. Sí, son preguntas que nos ayudan a tomar conciencia, ¿no? De qué está pasando conmigo y con mi cliente y cómo podrías revisar y abordar la expectativa de tu cliente. O sea, son preguntas que nos hacemos a nosotros, ¿no? Es realmente esto es importantísimo saberlo desde el principio. ¿Es un caso de coaching o habría que derivarlo? Porque a lo mejor lo que necesita es consultoría o formación. Cómo trabajar con sus frenos o miedos a entrar en sí mismo, cómo preguntarle sobre ello, ¿no? ¿Qué hay en ti que el cliente activa y te lleva hacia el rol de consultor? En este caso, ¿no? Que estaba contando Chris de esta chica, pues estaba claro, ¿no? Para ella era su zona de confort. Ahí Y se esta sentía segura. Sí, y esta os la dejamos ya especialmente que vaya resonando, porque la próxima actividad va a ser entrar ahí. Uh-huh. ¿Qué te ayudaría a mantener en la posición de coach aún ante la demanda del cliente? ¿No? Esa confianza. ¿Cómo atender la demanda de herramientas o recursos sin salirte de tu rol de coach? Por ejemplo, antes se ha insinuado, quizá puedo dar el recurso después de la sesión o enviárselo por WhatsApp o por mail, porque el cliente pues no sabe todos los recursos que hay en el mundo, ¿no? Sea un buen curso, sea un buen libro, sea lo que sea. Pero no le doy el consejo, no le digo que esto lo tiene que leer, simplemente es algo que yo puedo conocer y que le ofrezco. Di, Virginia. Y también en la conversación hay muchas veces que surgen recursos y surgen tips y surgen cosas que ellos ya saben. Entonces sí que puedes comentar, o sea, sacarlo y comentarlo, pero que sea él quien te cuente. O por ejemplo, está muy estresado, tiene como mucha sensación de la respiración muy agitada y tal, y tú empiezas a respirar más despacio. Eso es una herramienta que tú puedes estar, es algo que tú estás poniendo dentro de la conversación sin palabras, pero estás usando de ello. O sea, ese tipo de cosas sí que las podemos hacer y son súper efectivas, pero lo que no hacemos es estar a la demanda, ¿no? Es como, es diferente. O por ejemplo, también podemos preguntarle, ¿qué crees que te podría ayudar en esto? Uh-huh. A lo mejor se le ocurren cosas o a lo mejor no dice, me encantaría la meditación, pero no sé de nadie qué. Bueno, pues este de nadie qué, si yo conozco a alguien, pues se lo puedo decir luego, no lo sé. Pero Uh-huh. lo importante es que no estamos pendientes de dar consejos y de solucionarle las cosas. Y Sí, ese eso, es el punto. exacto, y a veces me he encontrado con que uno quiere ir tan atento a esto que se convierte en alguien un poco, pues eso, inauténtico, lejano, extraño, ¿no? A lo mejor el cliente dice, es que no sé lo que me iría bien. ¿Tú qué crees? Y enseguida es, no, yo no creo nada, yo soy coach. Hombre, tampoco es eso. Estamos en una conversación fluida. Bueno, lo que yo puedo creer, pues no sé, veamos a ti qué te conviene, ¿no? Tú, lo primero que te aparezca, ¿qué crees que te podría ir bien? Y nos reímos y fluimos y de una forma natural y fresca. Tampoco hace falta que nos pongamos nerviosos. Uh-huh.
¿Cómo el contexto afecta a la relación de coaching? Esta es una pregunta que desde la supervisión se hace porque se tiene muy en cuenta la parte sistémica. Entonces, muchas veces ocurren cosas a nuestro alrededor que no somos conscientes y el poner el foco en eso que pasa a nuestro alrededor muchas veces nos trae una información muy, muy buena en la que no nos habíamos parado a pensar como coaches. Hay coaching sistémico que sí que se para ahí, ¿no? Pero por lo general nos olvidamos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, en el sistema en el que nos movemos. Sí, y de hecho yo diría que no hace falta que sea propiamente coaching sistémico. Un buen coaching es Sí, sistémico es por sistémico también, definición, sí. porque Sí, todo lo que tocas afecta al todo, etcétera. Y efectivamente. aquí, por ejemplo, tendríamos el caso que hemos dicho antes, ¿no? La plataforma en la que estaba este cliente es un tema de contexto que afectaba muchísimo. Fundamental. O lo que comentaba Virginia antes, ¿en qué fase del desarrollo de equipo está ese equipo, por ejemplo? ¿O qué presión hay respecto al equipo en un momento, en una campaña, por ejemplo, de ventas? O vete tú a saber. Hay muchos elementos, o en la familia, obviamente, ¿no? Viene el cliente en life coaching, pero tiene una familia, tiene un trabajo, tiene unos hijos, tiene, yo qué sé, igual la mujer lo envió allí para que cambie, ¿no? Y entonces no lo dice porque le da vergüenza, pero en realidad vas viendo que aquí hay alguien por detrás, ¿eh? Que está intentando, pero que él no lo tiene muy claro, etcétera, ¿no? Vamos viendo cositas de contexto. Sí. ¿Cómo afecta tu rol de consultor a la relación de coaching? Aquí era fundamental, ¿no? Porque la mujer se sentía cómoda en su rol de consultora todavía, ¿no? ¿Qué aspectos tendrías que haber revisado o saber del contrato con la plataforma? Esto es súper importante para nosotros como coaches, saber dónde estamos, ¿no? Cuando trabajamos para un tercero, que no es el cliente con el que estamos haciendo coaching, tener esa reunión con a tres partes o a cuatro partes, a las partes que sean, para poner claridad, ¿no? Y para que no existan esas triangulaciones también. Es importantísimo para nosotros, para saber dónde nos Sí, estamos moviendo. sí, sí, sea una empresa, sea la pareja, como decíamos, ¿no? Del cliente. Bueno, ya imagínate si trabajamos con un adolescente o algo por el estilo, los padres, es otro elemento importantísimo a tener en cuenta, efectivamente. ¿Y qué quieres decir ahora tu parte consultora, ¿no? Ahora que estás en un momento reflexivo donde te puedes permitir otro tipo de... la supervisión, el coaching es un momento de reflexión también, pero la supervisión incluso más, porque estás reflexionando con un coach, ¿no? Somos colegas, entonces se llega a una profundidad muy auténtica. Ujú. Hacer supervisión está muy bien. Para Entonces, nosotros los supervisores también. sí, 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 sí. Tecnología, Cris, que me trae todo lo que están compartiendo en Virginia es en la medicina, los pacientes que buscan una receta. Entonces, teniendo esa relación del médico y el paciente, que a veces el paciente se va o busca otro médico porque este no me receta o no me da la receta y busco a otro, se te puede ir. Y otro médico que puede decir, bueno, a este le tengo que recetar porque es la única forma que lo voy a retener. Entonces, ahí me gustaría, en ese ejemplo, trabajar un poco la responsabilidad y la ética del coach, ¿no? Con nuestro cliente. ¿Qué es parecido y qué no es parecido a ese ejemplo en el coaching en cuanto a qué ética y qué responsabilidad debemos tener en estos casos donde nuestros clientes buscan una receta? Y yo creo que ahí efectivamente es lo que estamos diciendo. Nosotros no damos recetas. Entonces, simplemente o Pero no es cómo un me hago caso de coaching, responsable y nos cómo derivamos. desarrollo y tengo mi comportamiento ético como corresponde ante mi cliente. Es decir, no lo dejo, es decir, no me saco la responsabilidad y digo,
ve con otro o ve a la consultoría o ve a otro lado. Yo creo que Y no es los sacarse la responsables. responsabilidad, es asumir tu responsabilidad Ujú. de tu rol. Entonces, o Sí, no es un cliente de coaching o lo derivas a lo que convenga porque lo que necesita es formación o lo que necesita es lo que sea. sí, ese es un caso, ¿no? Del que habíamos hablado antes, cuando tú tienes el trato directo con tu cliente. Pero cuando te viene en un macro Claro, contrato en el que para nosotros como coaches es importantísimo tener claridad con el contratante para saber exactamente qué le ha contado y yo poderle contar, porque es que si no, ese paraguas siempre va a estar presente. claro. Entonces, para nosotros tener esa claridad, como persona, o sea, como coaches individuales, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, pero puede estar ahí afectando un algo que también tenemos que saber. De hecho, me encontré el otro día en un proyecto en el que estoy que al patrocinador le habían contado X y me venía a mí con la demanda de eso, como que le Claro. habían dicho y prometido eso, que era un rol de mentor y de tutor, muy distinto. Entonces tuve que hablar con el patrocinador, aclarar la cosa, que les volvieran a dar la información o confirmar si realmente era así y entonces cuál era mi rol ahí, porque si no, no No podíamos fluir. funciona. Vamos a Mm. ir avanzando porque tenemos un trabajo grupal y estamos ya casi en tiempo. Y vamos en la línea de lo que justamente un comentario, ¿no?, de José Manuel, que dice aquí trabajo personal, y tiene que ver con esto, ¿sí? Que al final no podemos acompañar más lejos de hasta dónde hayamos llegado. Es decir, todo lo que yo no veo no lo puedo trabajar. Todo lo que yo no he pasado por ese proceso, todo lo que no he aprendido con H, me es ajeno, no me cuesta poder fluir con eso. Entonces, lo que os queremos proponer ahora es reflexionar precisamente con eso. Reflexionar sobre nosotros. ¿Qué puedo reconocer? Sí, puedo reconocer un patrón en mí que veo que se repite en estas situaciones, como le pasaba al ejemplo que hemos visto, al caso de antes, y que me hacen salir de este rol de coach. ¿Confío realmente en el proceso? ¿Me atasco? ¿Qué me pasa? ¿Cuáles son mis expectativas como coach? ¿Cuáles creo que son las expectativas de mis clientes o patrocinadores? ¿Hasta qué punto me condicionan? Como lo que decíamos ahora, es que yo ya ni me pongo a ver qué quiere mi patrocinador o mi cliente, porque para mí es sagrado, ¿no? Eso yo no se lo puedo discutir. Acepto la demanda sin negociarla, sin cuestionarla, por lo que sea, porque me da miedo, porque creo que voy a perder al cliente, porque creo que es una falta de responsabilidad el no hacer lo que mi cliente quiere, da igual desde donde lo quiera. ¿Cuáles son mis miedos? Quedar bien, a no cumplir los objetivos, las expectativas, a no ser útil de forma inmediata muchas veces. Y por último, ¿qué competencias o metacompetencias puedo seguir desarrollando en mí para ser un mejor coach? Como ahora veíamos, ¿no? Pues la confianza genuina o la asertividad o la escucha o lo que sea. Entonces, desde aquí vamos a hacer varios grupos. A ver, por aquí dice, hay clientes que nos conocen como asesores y se molestan, incomodan al hacer, ¿de qué? No es asunto de coaching. Claro, si te conocen como asesor o como consultor y entras al rol de coach, tendrás que explicarle a tu cliente que ahora estás en otro rol. A mí a veces me ha pasado con el mismo cliente, hoy tenemos sesión de coaching, la semana que viene tenemos sesión de consultoría, pero no vamos a mezclar porque si no es un poco complicado. Vamos a por los grupos, escoged uno de los temas, Bueno, muy interesante. ¿sí? Ujú. Fina, ¿tú eres coach? ¿Eres supervisora también? No, yo me he formado con Chris Bolívar, Ajá. coaching esencial. Todo lo que aquí se dice es verdad, todo lo que acabas de decir nos pasa, pero tengo claro que nos pasa porque no lo hemos, o sea, porque nos pasa en nosotros. Lo que trae el cliente, nosotros nos Nos hace entrar engancha. muchas veces, nos hace entrar bueno, en crisis, en bajones, en no saber, en decir, ¿y ahora qué? Y ese estado de desconfianza. Sí, es un proceso que si algo te lleva es a fluir. O aprendes a fluir y a soltar y a confiar o no se puede ser buen coach.
efectivamente. Mm. Pero primero esto lo tienes que aplicar tú en la vida. Ujú, claro, sí, Yo sí. creo que van de la mano. Efectivamente. O sea, el coaching ayuda a que lo puedas aplicar en la vida y si te lo aplicas en la vida, luego es como, me decía una vez dice, yo cuando salgo de las sesiones de coaching me pongo a mandar, porque es que lo necesito. Y digo, pues entonces me gustaría ver, sí, sí. Digo, pues me gustaría ver tus sesiones de coaching. Dice, sí, sí, es que me siento ahí restringida y después tengo que mandar. Digo, Bueno, ya seguirá evolucionando hasta fluir. sí, sí, me imagino que eso fue hace muchos años. Sí, No, pero precisamente lo que necesitan las personas muchas veces es, es eso, es tener al lado a alguien que fluya Alguien que simplemente te escuche, y que te escuche y nada de más. verdad, que te escuche de verdad. Efectivamente. Es que eso lo transforma todo. la escucha, de verdad, como decís, no es fácil, porque No, estamos desde el juicio, estamos desde lugares que el otro sutilmente nota que no hay una buena escucha. No es tan fácil. no, no, nada fácil. No, porque se Pero está activan, bien. como dice Fina, ¿no? Se nos activan esos resortes. Sí, sí. Para mí es bueno, todas las profesiones, ¿no? Pero las hay que más y las hay que menos. Esta, obviamente, es una profesión que sí o sí te obliga a crecer personalmente. Te obliga, sí. Si no entras en crisis. Exacto. Así que bienvenida a la profesión. Bueno, chicos, nos quedan como 2 minutos, 1 minuto para compartir y 1 minuto para cerrar, a menos que nos queramos quedar un poco más, que ya no sé. Virginia, todo tuyo. Bueno, ¿quién quiere empezar a compartir alguna cosa que haya surgido que quieran compartir? Surgió en el grupo nuestro el punto 3 Y que, como prioritario, los miedos que tenemos a no ser suficientes, para hacerla ah, cortita, ¿no? O sea, es el ujú, que más se resaltó. Creo que a todos nos pasa en algún determinado momento y eso está bueno entender que es normal y que justamente la supervisión ayuda en mucho a esa posibilidad de poder procesar ese aspecto y es el temor a ser uno mismo, un poco lo que se habló acá, ¿no? Es bajarse del caballo y ponerse en una relación diferente con el cliente. Más o ujú. menos eso, ¿no, Eva? Sí, totalmente de acuerdo. Alguna cosa más, pues el querer ser útil de forma inmediata, el que quede incluso corto la escucha del silencio, sino que quieras intervenir. Ah, Y Karina ha incorporado lo que ayuda mucho, que es el centramiento antes de entrar en sesión, estar solo para el cliente y que el tiempo corra. Bueno, más o menos creo que era así, ¿no, Karina? yo creo que esto del silencio que decís es importantísimo. A mí al menos me pasa muchas veces, ¿no? Que ves que el cliente te mira como diciendo, dime algo, dime algo. Y yo lo miro diciendo, ya dirás, ¿no? Podemos esperar, no pasa nada, ya saldrá. Obviamente no es eterno, ¿eh? Llega un momento que a veces ves la ansiedad del cliente porque quiere decir justo lo que es correcto, preciso y exacto. Entonces no se atreve y piensa que tú como experto se lo vas a decir. Entonces mi truco muchas veces es, lo primero que aparezca, no importa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se te pasa por la mente, el cuerpo, el espíritu? Entonces ahí como que se sueltan y sueltas tú el tener que acabar su frase o decirle eso que parece que el cliente espera que se diga, ¿no? Por el miedo del cliente a decir cosas que igual tú como coach te vas a ofender o horrorizar o escandalizar o juzgar o qué va. Si a nosotros Ujú. nos da todo igual. En el punto 3, lo que ahora está tan de moda, ¿no? El síndrome del impostor. Nos sentimos impostores todo el rato y cuanto más afinada tenemos nuestra escucha interna, más nos damos cuenta, ¿no? De esa voz que nos dice, aquí no vas a ser capaz.
Sabes que me viene ese pensamiento justamente una de cal y una de arena, ¿no? Muchas veces en esa exigencia o en esa posibilidad de hacer, te encontrás que el cliente recibe, aprecia y valora mucho más de lo que vos creés por lo que hiciste. Y esto me pasa a veces que vos decís, una cliente agradecida, vos decís, yo no hice, no hice nada, no es que puse, ¿viste? Pero de repente quisiste ponerlo mejor, que nunca crees que es suficiente, pero ahí aparece eso que sorprende. Y eso está bueno, porque eso habla del poder que tenemos como coaches, ¿no? Ujú. Estar ahí desde la humildad para poder recibir también, ¿no? Mm. Que Ponerle alguien lo puede... exacto, ponerle el espacio al cliente. Es un Ujú. espacio para el cliente, al servicio del cliente. Y entonces Ahí, surja. Chris, con respecto a eso, en cuanto a los roles, un poco lo que surgió en nuestro grupo es la imposibilidad de dividir los roles, que en cuanto uno divide, trabajamos el rol del consultor o del coaching, trae problemas, porque yo lo asocio un poco a cómo trabaja nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho, funcionan los dos juntos, no funciona uno solo desprendido del otro. Entonces, de algún modo, ya estemos en rol de coach o estemos en rol de consultor, no nos podemos desligar de la otra parte, ¿no? Entonces, y en todo caso, nos va a potenciar más el poder tener las dos posibilidades, ¿no? El contar con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro para poder resolver las cosas en forma creativa o en forma analítica. Y en eso, ese un poco es lo que concluimos en nuestra charla, nuestro grupo. Bueno, yo opino de lo que decís, ¿no? Añadiendo algo más, que la posibilidad de jugar distintos roles tiene que ver con esta plasticidad y con la sabiduría, que es la integración de las dos vías y los dos hemisferios, en fin, ¿no? Otra cosa es que con sabiduría sepamos cuándo jugar un rol o cuándo otro. Exacto. Yo creo Verdad. que un punto del 4 es la condición del coach de ser aprendiz permanente y de seguir aprendiendo todas esas cosas que creemos, no dar por sabido. En este mundo en el que estamos no podemos dar por sabido nada, yo eso considero que es un aprendiz y creo que tiene que ver con el punto 4, que es bajarse del caballo y decir, a ver, ¿qué me va a enseñar este cliente o qué puedo seguir aprendiendo para servir mejor? He dicho, saludos, toda la información de quienes estuvieron hoy. En la red también están todos identificados por LinkedIn, así que pueden encontrar sus datos y además registrarse y recibir el boletín y estar acá para nuestro próximo evento que va a ser seguramente el primer miércoles de noviembre, con el tercer tema del ciclo que se llama. Está en la red. Sí, Bueno, tenemos sorpresa, mucha ya lo sorpresa, anunciaremos. pero Exacto. creo que sí ha sido útil esto de reflexionar sobre los dilemas que tenemos y el poder, la supervisión no podría haber modelo más interesante o formato más interesante que el que estamos haciendo acá, así que los invito a escuchar esta y la grabación anterior en la página porque va a estar subida en un rato si todo anduvo bien. Efectivamente, entonces estad pendiente de la información que enviamos porque ahí habrá el siguiente título, y las siguientes actividades. Así Y es. muchísimas gracias a todos. Yo Gracias he a estado todos. muy bien. Gracias, Gracias chicas, Virginia. gracias Andrés. Muchas gracias a Buenas todos. Gracias. noches. Bye. Gracias por estar. Bueno, Muchas Estamos en gracias. Gracias. contacto. Hasta luego. Gracias, gracias.